del que teníamos el año pasado y este año también a inicio en el mes de febrero. Pedirle algunas disculpas, en realidad hay varios docentes que están solicitando integrarse y además están haciendo las consultas, porque tenemos todavía alguna situación de poder familiarizarnos con el uso de este tipo de herramientas. ¿Bien? En ese sentido, estamos 53 personas de las 80 convocadas, creo que ya podríamos iniciar. Y a los que recién se incorporan, también indicarles, por favor, llenar el formulario de asistencia que lo tienen en el chat. Estoy volviendo a poner, colegas. Muy bien. Bien. Entonces, colegas, ustedes han sido seleccionados por sus especialistas de las UGELS para cumplir el rol de docentes fortaleza. El asunto es ir fortaleciéndolos permanentemente para que ustedes en los espacios que tengan en sus instituciones, en las horas colegiadas o en otros espacios de compartir con colegas, puedan ustedes también, a partir de las experiencias que se viven aquí, puedan ustedes también socializar, compartir. Y por el otro lado es cómo contribuir también en el fortalecimiento de sus competencias profesionales y pedagógicas. Y que este además sea un espacio de un aprendizaje cooperativo permanente, ¿no? Esa es la finalidad para quienes recién se integran en esta oportunidad en el equipo de Docentes Fortaleza, porque anteriormente ya hemos trabajado desde el año pasado con un grupo, ha ido creciendo este grupo y ahora ya estamos conformando por 80 docentes, ¿no? Bien, entonces un poco para que ustedes lleguen a la comprensión de cuál es la finalidad por la cual la región de educación trabaja con ustedes como Docentes Fortaleza. Va a haber espacios también de acompañamiento de parte de nuestros especialistas de las UGELS. Y en ese sentido, vamos a entrar el día de hoy a materia de lo que significa planificación, mediación y evaluación de los aprendizajes. Un punto importante que necesitamos ir empoderando poco a poco. Para eso, colegas, las preguntas o algún tipo de inquietud se van a transmitir a través, o ustedes deben redactarlo a través del chat, vamos a ir leyendo, ¿no? Caso extremo, nada más que alguien al finalizar cada bloque podría ir pidiendo la palabra, colegas, ¿ya? Entonces, nuestro primer bloque va a corresponder a que podamos establecer un proceso de formación respecto a lo que es la planificación curricular, el segundo bloque respecto a lo que son los criterios y los instrumentos de evaluación, y el tercer bloque, evaluación formativa y retroalimentación, ¿no? En esta primera oportunidad quisiéramos fortalecer estos aspectos para proseguir en las próximas oportunidades de ir viendo otras herramientas también que se tiene en lo que es, que involucra a la retroalimentación. Según la propuesta que nosotros teníamos en la guía, habíamos recogido lo de Anijovic, Rebeca Anijovic y lo de Wilson, ¿no? Con su escalera. Y vamos a ir viendo cómo también más adelante esto se va a ir hilando con lo que son los procesos metacognitivos de autorreflexión también. Habrá también espacios en los cuales vamos a ir formándonos en los aspectos disciplinares. Bien, entonces para eso, colegas, quiero recoger algunos de los previos de ustedes y quisiera que por favor vayan escribiendo en el chat cuáles son los procesos de planificación que conocemos en nuestro desenvolvimiento diario como docentes, a partir de nuestro CENEP. ¿Cuáles son esos procesos por los cuales nosotros tenemos que ir analizando, los cuales tendríamos que ir analizando para poder establecer una planificación? Vamos mencionando, colegas, en el chat cuáles son esos procesos que involucran la planificación. Ya, vamos leyendo. Efraín nos dice diagnóstico, Luz Aide nos indica necesidades de los estudiantes, ya están mencionando algunos de los procesos que conocen.
Maritza nos indica determinar el propósito de aprendizaje con base a las necesidades identificadas. Luego, según el sujeto y su contexto, René nos indica diagnóstico situacional. Sofía nos dice, determinamos los propósitos, establecemos criterios. Milagros nos habla de los contextos, de poder tomar en cuenta. Mary Janet nos indica diagnóstico según su contexto situacional. Determinar los propósitos, nos dice Elsa. Duberly, determinar los propósitos. Indira Gracie nos indica propósitos de aprendizaje y las evidencias. Creo que ya va saliendo algunos aspectos y elementos que debe tener nuestro proceso de planificación, ¿ya? Rosemary nos indica, por ejemplo, contextualización, situaciones significativas, ¿no? Que se tomen en cuenta también para el mismo proceso de la planificación, ¿ya? Vamos recogiendo y algunos elementos. Carito nos dice características del contexto y características del estudiante. Maide Calderón nos dice diagnóstico, propósito, determinar las competencias, ¿no? Entonces, hasta ahí, como ustedes pueden ver, si también van visualizando conmigo el chat, creo que vamos recogiendo algunos ejes por donde ustedes van teniendo en consideración lo que significaría establecer el proceso de la planificación, ¿no? Ahí vemos la palabra propósitos en varios de ustedes, el aspecto de contextualización, ¿no? También nos hablan de las características del contexto y del estudiante, ¿ya? Por ahí alguien nos habla también de los procesos de mediación y control. Nelly nos dice lo que deben lograr los estudiantes, las evidencias, evaluar. Gladys, propósitos de aprendizaje y evidencias, ¿no? Entonces creo que todos ustedes, según puedo ir observando, tenemos un conocimiento previo de los aspectos que debe ir recogiéndose cuando hablamos del proceso de planificación. Y entonces algunos dirán, pero ¿por qué estamos hablando en este contexto que estamos de pandemia, ¿no? Cuando ya nos tienen establecido desde el aprendo en casa, pero como decíamos también quienes han asistido a la presentación de la guía de planificación, mediación y evaluación formativa, el hecho de que estemos en este contexto no significa que nosotros como profesionales de la educación dejemos de tener un abordaje técnico respecto a los procesos de complementación que debemos de ir teniendo en relación a Aprendo en Casa, ¿sí? Entonces, ese profesionalismo, ese aspecto de intervención pedagógica no tendría por qué cortarse, pero sí vamos a ver cuáles son aquellos elementos que en el contexto de Aprendo en Casa de repente ya no depende de nosotros, porque ya vienen establecidos, ¿no? Algunos colegas más nos dicen lo que debe lograr el estudiante es Nelly, Carlos Enrique, identificar necesidades, Eloísa Mamani, determinar los objetivos y metas para asignar recursos y establecer un plan de acción, definición de estrategias, nos dice Rodolfo, Miguel Ángel nos dice aprendizajes al obrar en la evidencia. Muy bien. Creo que sí, vamos recogiendo los previos de ustedes. Ahora vamos a ir a un segundo plano, donde vamos a ver desde nuestro CENEP, desde el planteamiento que se da en este enfoque por competencias, cómo es que se ha establecido desde las nuevas perspectivas también que se entiende lo que es el proceso de planificación, cómo es que se va entendiendo esta nueva lógica de trabajo, diferente a la que teníamos cuando aplicábamos el currículo nacional, ¿no? El diseño curricular nacional, cómo ha ido cambiando entonces esa lógica, ¿no? Seguramente ustedes también han ido escuchando que de un proceso de planificación inversa, es decir, partir desde los objetivos, desde las metas que alguna colega nos ponía ahí, y cómo a partir de que tú visualizas hacia futuro, puedes ir regresando un poco y decir, bueno, ¿y dónde estoy? ¿Y qué tengo que hacer para alcanzar eso? ¿No? Entonces, fíjense una lógica distinta de poder establecer mi proceso de planificación, ¿no? Y no solamente decir cuáles van a ser mis metas, hacia dónde quiero ir. Y conociendo eso, poder decir, ¿y dónde estoy ubicado? Quiero ir hacia allá, pero ¿dónde estoy ubicado? ¿Y qué es lo que tengo que hacer para llegar y alcanzar esa meta, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ahí un poco, si el Ministerio de Educación no lo trata exactamente como un proceso de planificación inversa, ¿no? Pero estamos un poco en esa lógica de trabajo y no tendría nada que ver, perdón, no tendría que estar desligada de lo que son
el contexto de lo que son las características de los estudiantes, de la problemática en este panorama de complejidad que se va dando, ¿no? Y donde la incertidumbre está presente, como en este proceso en que nos ataca un virus y nos ponemos en una pandemia, ¿no? Y finalmente nuestro actuar se somete a un proceso de incertidumbre porque no sabemos cuál es el panorama que se va a presentar. Y ahí el escenario que se nos presenta es una complejidad bastante fuerte, ¿no? Entonces, cómo ir también viendo en este mundo el aspecto de las complejidades que en el día a día, en estos escenarios, tendríamos que ir enfrentando, afrontando, y cómo ir permitiendo que nuestros estudiantes también vayan en estos escenarios respondiendo a esos procesos complejos, ¿no? Para eso, entonces, nos va a ayudar. Aló, se fue la comunicación, buen día. Buenos días, creo que se fue. Se fue la comunicación. Matico. Esperemos, colegas, esperemos. Agradecerle por habernos respondido la llamada y comprometerlo. A nuestra salud, cuidémonos, no salgamos por favor a la calle si es necesario. Realmente estoy viendo estos días un aumento, pero dramático, de pacientes que se están complicando ya y se están mezclando con este triaje que estamos viviendo paralelamente. Y decirles que estamos haciendo el mejor esfuerzo, pero tampoco les puedo prometer que esta pandemia va a pasar desapercibida en nuestra población. Lamentablemente vamos a tener muchas bajas, ya las estamos teniendo, pero vamos a seguir en esta lucha. Y obviamente la apertura necesaria para la complementación que pudiese hacer cualquier persona, ¿no? Nosotros no estamos cerrados en esto, no somos tampoco. Ya, ahora sí, ¿se escucha, no, colegas? ¿Sí? Creo que no teníamos este retorno. Sí, ya, sí, 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 se escucha. Indira, ¿me das este retorno, por favor, ya? Ahora sí. Sí, ya, perfecto, perfecto. Ya. Ya está, ahora sí, ¿no? Indira, tenemos ahí, se está proyectando. Ya, vamos a ir ampliando como ustedes lo han pedido. Profesor Duberly, ¿se escucha? Por favor, deme retorno, ¿se escucha? Sí, profesora. Ya, muy bien. Entonces, Se escucha, maestra. Gracias, Duberly, gracias, colegas. Le estoy ampliando. Estos son los procesos de planificación que se nos presenta y nos dice, como muy claramente también ustedes lo han manifestado, nos dice un primer propósito para poder, perdón, un primer proceso para la planificación es que podamos determinar el propósito de aprendizaje. Lo vamos a poner en grano. A ver, no. Así mejor, ¿ya? Bien, entonces nos dice, hay que determinar el propósito de aprendizaje con base a las necesidades identificadas. En nuestro currículo nacional, los propósitos están establecidos, obviamente, por la competencia, ¿no?, que moviliza capacidades
y que para ver si la competencia la vamos desarrollando, están los estándares cuando finalizamos ciclo y los desempeños, que son características no tan rigurosas, pero que se van dando en cada uno de los grados. Luego, un segundo proceso es establecer los criterios para recoger evidencias sobre el progreso. Es decir, yo me establezco cuáles son mis propósitos, hacia dónde quiero llevar a mis estudiantes, cuáles son esas metas que se va a lograr con nuestros estudiantes, ¿no? Y a partir de eso establecemos los criterios, ¿ya? Los criterios para recoger evidencias. Estos criterios tienen que ser conocidos por los estudiantes. O sea, hoy en día ya no podría ser el profesor que planifica y que finalmente el estudiante no sabe lo que va a aprender. El estudiante tiene que conocer cuáles son esos criterios, cuáles son esos aprendizajes que se espera de él, ¿no? Y que deben ponerse de manifiesto en las evidencias. Y un tercer proceso de la planificación es diseñar y organizar situaciones, estrategias, condiciones pertinentes al propósito de aprendizaje. Muy bien, tengo mis propósitos, hacia dónde quiero ir, pero estos propósitos no son de la nada, sino es en base a las necesidades que se tienen. En segundo lugar, tenemos que ir estableciendo los criterios para poder ver cómo es que las evidencias vamos a ir analizándolas. Y un tercer aspecto es diseñar y organizar situaciones, estrategias, condiciones, el cómo, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Veamos ahora un poquito de manera más minuciosa a qué corresponde este primer proceso que tiene que ver con la planificación, ¿no? Con el determinar los propósitos, ¿sí? Este primer proceso. Entonces nos dice, en este primer proceso, que es determinar el propósito de aprendizaje en base a las necesidades identificadas, un primer aspecto que yo debo considerar es qué aprendizaje se desarrolla, que se espera que desarrollen los estudiantes, ¿ya? Y esto ustedes lo pueden encontrar, no así de esta manera esquematizada, pero sí en nuestro currículo nacional, en primaria y en secundaria, en lo que son las programaciones propiamente dichas. Entonces nos dicen, ¿no? ¿Qué aprendizaje se espera que desarrollen los niños y las niñas en relación con las competencias? Nos dice, analizar la competencia, capacidades, enfoques transversales del CNE para comprender el sentido de los aprendizajes. A ver, ahí los maestros tenemos que un poco analizar la competencia. Las competencias. Nosotros tenemos 3 competencias en nuestra área de comunicación, ¿no? Digamos, por agruparlas en lo que es el área de comunicación, ¿no? Pero en realidad cuando hablamos de un enfoque de competencias, todas se van a ir relacionando. Pero concretamente en el área tenemos 3 competencias, por lo tanto, colegas, lo que tendríamos nosotros que analizar son en qué corresponde cada una de estas competencias. ¿Qué significa la competencia se comunica oralmente en su lengua materna? ¿Qué involucra? ¿No? Y cuando hablamos de se comunica oralmente en su lengua materna, estamos hablando tanto de la expresión como de la comprensión que tiene procesos cognitivos, ¿no? Inherentes a cada uno de estos. Y entonces supone que cada uno de los maestros tenemos que analizar la competencia, ¿en qué comprende? Y eso también lo tenemos en nuestras programaciones curriculares, ¿no? Del Ministerio de Educación, donde nos explica en qué comprende cada una de las competencias, cuál es el propósito de cada una de las competencias, qué capacidades moviliza, ¿no? Porque a diferencia del currículo o del diseño curricular que teníamos anterior a este CNE, el enfoque de las competencias todavía se presentaba de manera fragmentada, ¿no? O sea, como que la competencia era la suma de las partes, de las capacidades, ¿no? La suma de sus partes. Hoy en día no se presenta de esa forma, sino como esa competencia te permite movilizar las capacidades puestas en evidencia, ¿no? En un contexto determinado. Y habría que ver qué supone cuando hablamos de se comunica oralmente. Un segundo análisis, la otra competencia es el lee, ¿no? Entonces, ¿qué significa leer en estos tiempos y para nuestro currículo nacional? ¿Qué significa esa competencia? ¿Qué involucra? Más allá de solamente obtener información o identificar aspectos explícitos. De repente también tenemos que hacer inferencias, hacer los procesos de evaluación, no solo del texto, sino también del contexto, ¿no? En el cual se presenta el texto, ¿sí? Ahora, y entonces ahí también, ¿qué capacidades vamos movilizando, ¿no? A lo largo de comprende o lee estos textos, y la otra competencia que tiene que ver con el escribe. ¿Qué involucra escribe? ¿Qué procesos? Y por lo tanto, ¿qué capacidades va movilizando, ¿no? Ahora, vamos haciendo ese análisis, competencia por competencia, pero no nos olvidemos que en nuestra área
las competencias no se presentan también de manera independiente. Cuando hacemos el abordaje técnico, las tres van entrelazadas, ¿ya? Las tres van juntas. Si bien es cierto, por un carácter didáctico, metodológico y de intervención pedagógica, priorizamos una, pero ahí están presentes las tres. Eso nos diferencia de otras áreas, como CIT, por ejemplo, que ellos no trabajan a la mano de las tres, sino 2-1, 2-1. Hay una que siempre trabaja con la otra, ¿no? Con las otras dos, ¿ya? Entonces, ahí vemos que cada área también tiene un abordaje técnico particular, de acuerdo a cómo se movilizan y cómo se da esa interrelación entre las competencias. En nuestra área sí van de la mano los tres y hay una interdependencia entre ellas y además al interior de cada una de las competencias también se va movilizando las capacidades. Entonces, para yo poder determinar el propósito de aprendizaje de una manera más técnica, necesitamos comprender cada una de estas competencias. Y ustedes, cuando socialicen con los maestros del área, también tratar de que ellos comprendan de que no vamos a poder hacer un buen proceso de planificación en un enfoque comunicativo si es que no entendemos, no comprendemos en qué consiste cada una de estas competencias, qué capacidades moviliza, qué procesos además, ¿no? Luego, identificar en los estándares y en los desempeños el nivel esperado para determinar la complejidad de los aprendizajes. Bien, entonces me sitúo, comprendo la competencia, qué capacidades movilizo, y luego también voy a lo que es el estándar. Y en el estándar puedo ir viendo cómo también estas capacidades se van presentando en el estándar. Más adelante lo vamos a ver con un ejemplo, cómo se va presentando. Y en nuestra área lo hemos identificado por colores, ¿no? Entonces, cómo es que se va presentando ahí, y en los desempeños de igual forma. Quiere decir que tenemos una relación digamos, de orden vertical entre lo que son las competencias y capacidades, ¿no? Las capacidades como parte de esta competencia y los desempeños y los estándares, ¿ya? Y para determinar la complejidad de los aprendizajes. Entonces, fíjense qué importante es que vayamos a esta primera identificación, ¿no? Si no comprendemos esto, colegas, en el momento que planifiquemos, vamos a planificar una competencia, el proceso va, por decir, la competencia escribe, el proceso se va a ir por el lee, y finalmente el producto lo vamos a tener quizás por la oralidad, ¿ya? Suelen ocurrir ese tipo de situaciones cuando socializamos con los maestros acerca de procesos o acerca de sus planificaciones. Solemos encontrar este tipo de contradicciones donde no empata la planificación con lo que llevamos adelante como proceso y con lo que evaluamos. Tiene que haber una interrelación, también una coherencia entre el abordaje técnico que se está dando según la competencia. Bien. Y entonces, ese es un primer aspecto que tendríamos que ver. Otro aspecto, cuando determinamos los propósitos, es conocer qué aprendizajes previos tienen los estudiantes. Ya, hasta ahí ya me situaba en el marco curricular del CERMED, la competencia, la capacidad, cómo se relaciona con el estándar, los desempeños. Y obviamente, colegas, si voy un poquito más allá, porque no es independiente estas competencias, ¿no? Estas competencias se relacionan con otras más, además tenemos competencias transversales, ¿no? Y que todas ellas me van a contribuir a los 11 aprendizajes que son el perfil del estudiante, ¿no? 11 aprendizajes del perfil del estudiante, ¿ya? No dejar de lado eso. Bien, el otro aspecto es qué aprendizajes previos tienen los estudiantes, ¿no? O sea, no basta solo que yo conozca la competencia, no basta que conozca la interrelación, sino también qué aprendizajes previos tienen nuestros estudiantes. Ahora, estos aprendizajes previos no los hacemos de la nada, sino podemos ahí recopilar evidencias sobre los aprendizajes, podemos recopilar producciones, trabajos tangibles, intangibles, analizar e interpretar la evidencia, ¿ya? Esto todavía estamos viendo, a ver, quiero que se sitúen, todavía estamos viendo. No quiero que se coloquen todavía en el contexto de educación a distancia, sino estamos viendo todavía los procesos. Entonces, cuando decimos, muy bien, ¿qué aprendizajes tienen los estudiantes? A inicio de año yo tengo que ver qué aprendizajes vienen. Y ahora bastante ya se ha discutido si, por ejemplo, las notas me permiten a mí saber qué aprendizajes previos tienen los estudiantes, cuáles son sus intereses, necesidades, ¿no? Entonces, algunas instituciones dicen, sí me permite, siempre y cuando yo no vea el acta, sino pueda ver yo los aspectos más pequeños, no tanto el CIAGIE, sino los aspectos más pequeños, como pueden ser los registros auxiliares, ¿no?
Bien, y algunos nos dicen, no, pues no me dicen mucho, una nota 18, 20, 15, 14, no me dice. Si bien es cierto, un 13 me puede decir está más o menos, pero no me dice dónde es su fortaleza y dónde son sus debilidades, ¿no? De los estudiantes, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, nos propone que podríamos recopilar evidencias sobre estos aprendizajes, ¿no? Pueden ser producciones, trabajos tangibles, intangibles, ¿no? Y analizar esas evidencias, ¿no? Y como yo ya al inicio conozco cuáles son las competencias, las capacidades que moviliza esta competencia, ¿no? Los estándares y los desempeños, a la luz de esto es que voy analizando las evidencias, ¿no? Bien, recabar información del docente del año pasado sobre los aprendizajes. ¿Qué más? Cada unidad didáctica genera evidencias, obtener evidencias a través de diversas técnicas e instrumentos. ¿Qué nos dice si es que por decir, un colega dice, bueno, a mí no me sirve mucho, la nota no me dice mucho, cuál es la fortaleza y la debilidad de mis estudiantes, ¿no? Entonces, ahí hemos propuesto también que se pueda ir aplicando una unidad diagnóstica al inicio de año para ir recogiendo evidencias tanto en la producción, en lo que significa el escribe, el lee y la comunicación oral para ir viendo cuáles son los niveles. Y ahí hemos propuesto una rúbrica holística porque nos permite ver el estándar, ¿no? Ya. Luego también nos dice, ¿en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentran los niños y las niñas? ¿Cuán cerca, con cuán lejos están del estándar del desempeño? Bien, si nosotros queremos este primer proceso ver, ya hemos analizado competencias, movilización de capacidades, el estándar, los desempeños. Además, hemos visto cuáles son las necesidades de los estudiantes a partir de ciertas producciones, de ciertas evidencias. Ahora, cuando analizo la evidencia, me permite ver cuál es el nivel de desarrollo que tiene en relación a la competencia. Y ahí me ayuda el estándar y me ayuda los desempeños, ¿no? Bien, entonces ahí contrasto los aprendizajes que tienen los estudiantes con los niveles de los estándares de aprendizaje y desempeños para saber qué logran hacer con relación a los niveles esperados. Identifico necesidades de aprendizaje y planteo propósitos de aprendizaje en un determinado tiempo. Cuando yo establezco cuál es el nivel de desarrollo de la competencia que tiene el estudiante, puedo ir viendo cuáles son esas fortalezas para ir enfatizando y cuáles son esas debilidades para prestarle atención ahí, ¿no? Y entonces me permite identificar necesidades de aprendizaje. Planteamiento de propósitos más claros respecto a las debilidades que tienen los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Y entonces, solo así puedo empezar a seleccionar y priorizar los propósitos de aprendizaje. Es decir, ¿cómo sé qué es lo que voy a planificar para una primera unidad? Me sirve la unidad de diagnóstico que me permite ver dónde tengo que hacer la priorización respecto a competencias, capacidades y qué desempeños voy priorizando, también los enfoques transversales. Porque, ojo, cuando hablamos en este primer proceso, ¿no? En este primer proceso de determinar los propósitos, esos propósitos no se hacen sobre la base de nada, sino también hay que situarnos cuál es el contexto en el cual estamos, el contexto social, geográfico, cultural y las características propias de nuestros estudiantes, en este caso de nuestros adolescentes. Miren todo lo que significa este primer proceso de la planificación, ¿no? Que nos va a permitir dar un abordaje muchísimo más técnico. Bien, vamos ahora al segundo proceso de la planificación, ¿ya? Lo llamamos segundo porque en realidad es más holístico, se van integrando, ¿no? Ya. Cuando nos dice establecer los criterios para recoger evidencias, ¿qué supone ahí? ¿Cómo establecer criterios para valorar la evidencia de aprendizaje? En el currículo nacional nos indica que para determinar los criterios de valoración de la evidencia se toma como referente los estándares de aprendizaje y o desempeños de grado o edad, porque nos ofrecen descripciones de los aprendizajes en progresión. Eso quiero que por favor lo tengan bien presente. No lo estoy diciendo yo, lo dice nuestro currículo nacional. Para determinar estos criterios, ¿qué se toma en cuenta? Los estándares de aprendizaje y o desempeños de grado, porque ellos nos van a permitir ver niveles de desarrollo de la competencia, ¿sí? Ya está. Miren, cuando voy a establecer los criterios para analizar las evidencias. Luego también nos dice, según el propósito establecido, ¿cómo establecer las evidencias de aprendizaje? ¿Cómo es que establezco las evidencias de aprendizaje, no? Recopilar evidencias disponibles, por ejemplo, las producciones, los trabajos, sean tangibles e intangibles,
para observar o interpretar los que son capaces de hacer, ¿ya? Entonces, aquí estamos viendo la evidencia, porque en esa evidencia no es cualquier producto, esa evidencia me va a permitir ver qué aspectos de la competencia está desarrollando. En tanto a mí me muestre aspectos de desarrollo de la competencia, se convierte en una evidencia, no es un simple producto, ¿no? Entonces, a eso es lo que llamamos evidencia. Determinar las evidencias de aprendizaje en función de los propósitos y los criterios establecidos. Quiere decir que cuando yo hago el proceso de planificación, además que establezco los propósitos en relación a las necesidades del estudiante, a su contexto, ver el aprendizaje situado, la centralidad del estudiante, luego establezco los criterios que van a tener obviamente relación con las competencias, ¿no? Con las capacidades, y bueno, y que nos va a ayudar ahí definitivamente el estándar y los desempeños. Entonces, nos dice que vamos estableciendo estas evidencias en función de estos propósitos, lo que implica reflexionar sobre qué situaciones significativas debo ofrecer a sus estudiantes para que pongan en juego sus competencias y evidencien sus desempeños. Aquí se pone de manifiesto otro término, situación significativa. El aprendizaje no se da en abstracto, se da en un contexto determinado y por lo tanto viene a nuestro alcance el planteamiento de una situación retadora, la que llamamos situación significativa, que tenga que ser compleja, retadora, que nos invite al desarrollo del pensamiento crítico, al análisis, ¿no? A toda esa complejidad que supone. Y hoy en día, colegas, se está hablando bastante de experiencias de aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí, digamos, esa experiencia de aprendizaje en tanto aborda aspectos complejos y además cómo vamos haciendo los procesos de interrelación o ese manejo holístico, no solamente de las competencias del área, sino vinculándolas también a otras áreas. Porque las complejidades implican eso. Cuando un estudiante tiene que poner de manifiesto sus competencias para abordar un problema de la realidad, no lo aborda de manera fragmentada. Bueno, ahora voy a utilizar solo comunicación, ¿no? O sea, mis competencias de comunicación y luego solo matemática. No, hace un abordaje integral desde lo que es competente. Por eso es que no se fragmenta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de situaciones significativas, se espera que estas situaciones significativas sean complejas, sean retadoras para el estudiante. Y bueno, también hay diferentes autores de lo que opinan o lo que plantean, de lo que significaría, por ejemplo, plantearse hechos que sean de la realidad o simulados de la realidad, ¿no? También hay ahí posiciones. Muy bien. Entonces, ahí nosotros situamos el aprendizaje en relación al contexto, en relación a la problemática, para que ponga en evidencia y para que ponga en juego sus competencias, ¿sí? ¿Qué más? Además de recopilar estas evidencias, que las pongo a la luz de los propósitos y también determino los instrumentos de evaluación, los cuales permiten identificar el nivel de progreso de aprendizaje con relación a la competencia. A ver, entonces ahí quiero que por favor vayamos fijando, porque eso nos va a servir para más adelante. Determino los criterios a partir del estándar y los desempeños. 1. 2. Recopilo evidencias. Estas evidencias no son simples productos, sino se convierten en evidencias en cuanto ese producto, vamos a hacer la producción del trabajo tangible o intangible, me permite evidenciar, me permite ver en qué nivel de la competencia está. ¿Sí? Hasta. Por eso lo pongo, esta evidencia lo pongo en función a los propósitos, ¿no? En función a estos criterios. Y a partir de estos criterios es que salen nuestros instrumentos. Esa es la lógica, colegas, ¿no? Tengo mis criterios a partir de los estándares y los desempeños. La evidencia, ¿no? Y esa evidencia lo voy a analizar a partir de estos criterios, pero para eso establezco los instrumentos. Por lo tanto, los instrumentos tienen que tener relación con lo que se dice en los criterios de evaluación, ¿ya? Bien, hasta ahí el segundo proceso. Vamos al tercer proceso, ¿ya? Que tiene que ver con establecer, a ver, vamos a ir hablando, con diseñar y organizar situaciones, estrategias y condiciones pertinentes al propósito de aprendizaje. Muy bien, ahora, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a organizar esas situaciones? ¿Qué condiciones voy a hacer? Pero todas siempre orientadas al propósito de aprendizaje.
al desarrollo de la competencia. Y entonces ahí viene una pregunta que dice, ¿cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes? ¿Ya? ¿Cómo desarrollar esos propósitos de aprendizaje? ¿No? Y entonces ahí nos dice el CENEP que nosotros podemos diseñar y organizar situaciones significativas, retadoras, de interés, si se quiere, ¿no? Lo que llamamos experiencias de aprendizaje, que es muchísimo más grande. La experiencia de aprendizaje no es pequeño, es muchísimo más grande, que involucra a lo que es la unidad didáctica, la sesión, el proyecto, el estudio de casos, etc., ¿no? Pero que básicamente en el CENEP nos dice, estas están en la programación anual, la planificación anual, la unidad didáctica, la sesión de aprendizaje, que tienen que responder a las necesidades de aprendizaje priorizadas, que ya lo hemos visto en la primera vez, porque esas necesidades de aprendizaje han salido después de hacer todo un análisis, centrando siempre al estudiante respecto a sus necesidades, intereses, a los aspectos de su contexto también, ¿no? Luego, vamos estableciendo, nos dice, secuencias de sesiones que permitan alcanzar los propósitos de aprendizaje, ¿ya? Proponer sesiones con una secuencia didáctica, inicio, desarrollo, cierre, considerando procesos pedagógicos y didácticos, ¿no? Y luego, determinar los recursos, materiales que contribuyen a alcanzar los propósitos de aprendizaje apropiados a la edad y pertinentes al contexto, ¿ya? Entonces, aquí nos indica cómo es que voy a hacer todo eso, a partir de qué. Y entonces el CENEP, los documentos que están del CENEP nos hablan de planificación anual, unidad didáctica, sesión de aprendizaje. Y en las unidades de aprendizaje nos habla de unidades, perdón, en las unidades didácticas nos habla de unidades de aprendizaje y de los proyectos. Hoy en día, pues, se habla tanto de experiencias de aprendizaje y algunos confunden con proyectos de aprendizaje, ¿no? Dice, entonces, la experiencia de aprendizaje, el proyecto de aprendizaje es en lugar de la experiencia, o al revés, ¿no? La experiencia de aprendizaje es el proyecto, ya no se habla, entonces la experiencia de aprendizaje es una cosa muchísimo más grande que involucra al proyecto, ¿no? Ahí tiene características, por ejemplo, uno de los aspectos es la complejidad con la cual se va a responder y que te permite el desarrollo del pensamiento de orden superior, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces fíjense, colegas, que hasta ahí tenemos los procesos para poder hacer la planificación. Y entonces decimos, muy bien, hasta aquí hemos visto lo que nos dice el CENEP, producto de planteamiento de algunos autores, y cómo es que nuestro CENEP ha ido recogiendo, ¿no? Algunos colegas que han hecho lecturas en febrero y el año pasado, hemos leído, por ejemplo, a Massiot, hemos leído a Perrenmaut, hemos leído a Zaval, entonces, ellos un poco para poder ver cómo es que conceptualizan lo que es la competencia, ¿no? Pero que finalmente se ha ido recogiendo para nuestro CENEP, y pues tenemos concretizado lo que es una competencia y lo que también significa movilizar lo que son las capacidades, ¿no? Bien, entonces, en nuestro panorama, colegas, ahora que tenemos, que comprendemos estos aspectos, para los que estuvieron en febrero, ya es un repaso, y entonces decimos ya ahora, en este contexto de pandemia, en que hemos estado confinados casi por más de 100 días, y todavía estamos en emergencia, ¿cómo yo entonces establezco estos procesos? ¿Están presentes o no están presentes? Sí, están presentes, solo que algunos de ellos yo como docente ya no los llevo a cabo. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes están recibiendo una educación a distancia y por lo tanto el Ministerio de Educación ha optado por tener que llegar, porque este año no se pierda, ha optado por hacer la estrategia parental, la estrategia nacional Aprende en Casa. Han tenido que responder rápidamente ante esta incertidumbre que se ha presentado, ¿no? Inicialmente se pensaba en unas 2 semanas, después se ha ido ampliando, entonces han tenido que ser muy rápidos para poder dar respuesta y que no se vean perjudicados nuestros niños y nuestros adolescentes. Sabemos que hay problemas todavía de conectividad propio de las brechas digitales que tenemos y que este contexto nos ha puesto en el rostro de esas brechas que tenemos, brechas estructurales. No solamente estamos hablando en educación, también en salud, ¿no? ¿Cuántos años y quienes nos han gobernado, qué es lo que han hecho por la salud, qué es lo que han hecho por educación? Y entonces tratamos hoy en día, desde
las instancias que estamos, y sobre todo quienes manejan presupuesto, desde gobiernos regionales, los gobiernos locales, algunos se identifican muy bien con estos procesos, y pues ahí están, ¿no? Poniéndole el punche para ver cómo es que nuestros estudiantes pueden ir teniendo acceso. Muy bien. Y entonces decimos, bueno, ¿se da o no se da estos procesos? Sí se dan. Algunos, desde este contexto, algunos docentes, los docentes, que en algunos casos vamos a poner mayor énfasis, en otros de repente no, porque ya viene, digamos, establecido. Y entonces decimos, ¿no? Respecto al primer punto de determinar el propósito de aprendizaje con base en necesidades identificadas, profesora, ¿no, maestra? Ya eso viene, ¿no? Viene en las guías del docente, ahí viene establecido ya la competencia que vamos a trabajar, las capacidades, ya nos ponen las evidencias, incluso ya estamos por el segundo proceso, ¿no? Y ahora último que han empezado a poner los propósitos, ¿no? Porque inicialmente no estaba tan explícito, los criterios, no estaba tan explícito, pero hoy en día ya, por ejemplo, en radio, si ustedes, algunos que están trabajando en radio, han visto que ya se está presentando proyectos más integrados con 4 áreas, porque nuestra área integra con otras 3 más, entonces se van presentando evidencias al interior de cada área y al final la evidencia mayor que es, digamos, de todo este proyecto, de toda esta experiencia de aprendizaje, ¿ya? Entonces decimos, muy bien, sí, pues ya viene establecido el propósito. De hecho, si vemos la televisión y vemos la guía, ahí está establecida cuál competencia estamos poniendo de manifiesto, qué capacidades se van movilizando, y frente a eso hay una serie de actividades que se van realizando, ¿no? Inclusive ahí el locutor, el presentador, ¿no? Nos dice, indica a los estudiantes qué es lo que se espera, qué es lo que nosotros esperamos que ellos logren, y qué cosas tendríamos que ir haciendo, ¿no? ¿Ya? Entonces decimos, no es que el primer proceso esté agotado. Muy bien, en el primer proceso, veamos, ¿no? En determinar el propósito. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para poder ver este propósito que ya viene determinado, ¿no? Y decimos, bueno, podemos decir, no responde a nuestro contexto. Entonces, ahí viene tu rol como maestro de decir, ¿y cómo hago que responda a este contexto frente a este recurso multicanal que me da? Porque es un recurso. Maestros y colegas, también lo he manifestado ya en veces, de que nada va a poder reemplazar al maestro. Hoy en día tenemos los recursos, ya sea por TV, por radio, por web. No va a haber aprendizajes si el profesor no entra a trabajar con los estudiantes. Si el maestro no empieza a hacer los procesos de contextualización, adecuación, énfasis, que responda a estas necesidades y características de los estudiantes. ¿Ya? Y entonces decimos, muy bien, para este primer proceso, ¿qué tendríamos que hacer para comprender cuál es el propósito que se está estableciendo en el Ministerio de Educación? Verificamos las programaciones en TV, web o radio. Revisamos los siguientes documentos que se tiene también, la guía del docente, guión de radio TV, ¿ya? La guía del docente, en guión tenemos lo de radio, revisa la propuesta de la web, por ejemplo, y ahora lo que estamos teniendo en radio ya son las experiencias de aprendizaje, ¿no? Tipo proyectos que está saliendo y que nos permite ver cómo se van integrando ya las áreas, ¿ya? Entonces, ese es el primer aspecto que seguramente muchos de ustedes lo están haciendo, pero que es necesario también socializar con los maestros, porque si no tenemos claro cuáles son las competencias que se ponen en juego, no vamos a poder ver la evidencia y no vamos a poder establecer los criterios. En muchos de los casos, maestros, nosotros tenemos que establecer los criterios. Y ahora último nos están poniendo, y ustedes también evalúenlo, a veces son criterios muy gruesos, ¿no? ¿Ya? Bien. Y luego vamos a elaborar una matriz que tiene que ver con empezar a ver cuáles son todas esas experiencias o actividades de aprendizaje que nos plantea el Ministerio de Educación. Es decir, por ejemplo, en comunicación primer año, desde los primeros días que hemos tenido semana a semana, qué competencias hemos ido trabajando y qué evidencias nos han pedido, cuáles han sido los propósitos. ¿Por qué? Porque en un escenario en que se pensaba inicialmente de que teníamos que regresar a la presencialidad, la 093 nos indicaba, ¿no? Bueno, que estos son los aspectos para el aspecto presencial y esto para lo no presencial. Cuando vas a hacer lo no presencial, haces esta serie de situaciones. Pero cuando regresemos a la presencialidad, entonces Ministerio de Educación va a proporcionar unas cartillas de evaluación para poder ver cuál es el nivel de desarrollo de la competencia, que todavía está faltando.
de carácter formativo, ¿no? Y tú, maestro, también vas a revisar las evidencias que los tienen en el portafolio los estudiantes, y a la luz de eso nosotros decíamos, y el maestro necesita tener ese recuento, qué competencias ha ido trabajando, con qué evidencias, los procesos que se ha ido dando. Necesitamos consignar esa información, ¿no? Bien. A ver, no sé si acá... A ver, después voy a presentar ahí el... ¿Qué más? ¿Qué más, colegas, respecto a este punto de los procesos de evaluación, ¿no? Perdón, los procesos de planificación. Bien, determino el propósito. ¿Qué más? En el segundo punto, que es ¿ya? En el segundo que estamos viendo que establece los criterios de evaluación, ¿no? Los criterios para recoger las evidencias. En ese punto también decíamos, el Ministerio de Educación tiene ya establecido cuáles son esas evidencias, ¿no? Y entonces, en ese caso, nos correspondería ver cuáles son los criterios de evaluación en base a las evidencias que se está planteando, ¿ya? ¿Cuáles son esos criterios de evaluación? Y ahí decimos, desde la región, verificar el estándar, los desempeños precisados, ampliados, enfatizados, cómo están, ¿no es cierto? Y ahí recurrimos a la página 51 de las orientaciones del Ministerio de Educación, ¿ya? Ahí los maestros tenemos que revisar de manera anticipada las evidencias de la guía docente, ¿ya? Y como no tenemos ahí establecidos los criterios, tenemos que ir redactando los criterios, ¿no? Y luego nos planteamos los instrumentos de evaluación, de autoevaluación, ¿no? Puede ser lista de cotejo, escala valorativa, puede ser el caso de las rúbricas. Nosotros en el documento que se ha producido, hemos visto por conveniente lo que es lista de cotejo, la ficha de autoevaluación y la rúbrica, ¿no? Esos tres aspectos. Bien. Y luego nos dice diseñar, organizar situaciones, estrategias, condiciones pertinentes al propósito de aprendizaje. Una vez que los docentes nos familiarizamos con las actividades de Aprende en Casa, ¿no? Ya sea en web, en radio, en TV, con qué estás trabajando según tu escenario, querido maestro, vamos estableciendo las actividades de aprendizaje complementarias. ¿Qué nos dice la 093 de contextualización, de adecuación o de énfasis? Y ahí podemos utilizar los cuadernos de trabajo, el texto escolar, ¿no? Y también ahí vamos a proponer estrategias de retroalimentación reflexiva, las devoluciones de las evidencias, si el caso requiere, porque obviamente no todos los estudiantes tienen la posibilidad de enviarnos sus evidencias, ¿no? Para que nosotros podamos hacer procesos de retroalimentación. Bien, entonces, colegas, de estos tres aspectos, ¿ya? Miren cuánto en este escenario, ¿no? De educación a distancia, ¿cuánto es lo que nos toca trabajar a los maestros? Por eso la labor del maestro no es tan sencilla en este proceso. Sabemos que se ha duplicado, triplicado la labor cuando un maestro realmente dedica a sus estudiantes, ¿no? Y hay varios aspectos que en tiempos normales entre comillas, de repente hubiéramos ido avanzando paulatinamente, muy pausado, por ejemplo, estos aspectos de la retroalimentación, ¿no? Pero que este contexto ha agilizado algunos procesos, agilizado también que nosotros los maestros tengamos que empezar a utilizar herramientas tecnológicas, ¿no? Bien, entonces, miren cuánto nos toca en el primer punto, que si bien es cierto, nosotros no lo determinamos concretamente, lo determina el ministerio, pero cuando hacemos los procesos de contextualización, de adecuación, de adaptación, vamos a tener que ver esto en los desempeños, cómo vamos metiendo mano en los desempeños, ¿ya? Que tiene que ver con propósitos, ¿no? Y luego también que tiene que ver con criterios. Y finalmente, cómo esas actividades yo las voy planteando de acuerdo al contexto, si hago adaptaciones, si hago adecuaciones, qué es lo que yo hago. ¿Sí? Muy bien. Luego, ya, esto lo vamos a tocar después porque puede haber algunas herramientas para que también uno vaya viendo procesos de mediación, ¿no? Procesos de mediación, ¿ya? Por ejemplo, hay una herramienta que le hemos presentado como especialistas, que son, ¿qué vamos a hacer hoy, no? Y cuando nosotros, por ejemplo, con nuestros estudiantes queremos hacer procesos de mediación, dependiendo si estamos utilizando, por decir, el WhatsApp, ¿no? El WhatsApp o de repente una plataforma virtual, un Zoom, un Meet nos podría ayudar a establecer esto. Entonces ahí nosotros podemos preguntar a los estudiantes, ¿qué vamos a aprender hoy? ¿Ya? Que considere el título de la actividad y qué aspectos debo tener presente para cumplir el reto. Esto supone que el maestro,
anticipadamente le pueda decir, esto es lo que vamos a trabajar, y el estudiante tenga bien claro cuál es la evidencia y, por lo tanto, cuáles son los criterios. Una vez que el estudiante conozca esto, dice la teoría, va a empezar a hacer procesos de autorregulación, poco a poco, y cómo va a ir ganando autonomía, ¿no? Después, ya, también tenemos otra estrategia, esta es para la entrada, ¿no? Ya, que el estudiante tenga claro como procesos de mediación, y el ticket de salida, que por ejemplo, finalizada, digamos, vamos a ponernos en un contexto en que el estudiante utiliza el canal de televisión, ¿no? Y entonces decimos, cuando termina, ¿en qué consiste? Dice, es una evaluación rápida, informal, para el cierre de una clase, que permite recoger evidencias individuales. Entonces, por ejemplo, podríamos plantear, una vez que termina a través del WhatsApp, yo podría decir, chicos, ¿qué aprendimos el día de hoy? Entonces ellos dirán esto sí, ¿en qué tengo dificultades? Y entonces ahí estoy monitoreando, haciendo un proceso de acompañamiento de los estudiantes en qué de repente no está claro. ¿Qué no está claro? Lo que escucha en radio, lo que ve en televisión, o lo que realmente, o lo que está revisando en la web. Ya, entonces, estas son algunas herramientas que me permiten interactuar con el estudiante, ¿no? Para poder ver cómo va su avance y en qué está teniendo dificultades. Puedo variar otro tipo también de preguntas según lo que desee, ¿no? Ya está. Entonces, miren cómo también ahí planteamos el uso de herramientas, de estrategias de evaluación formativa de acompañamiento al estudiante. Por ejemplo, antes de la actividad de aprendizaje, sea radio, TV o web, ¿no? Si es que yo estoy utilizando el WhatsApp o estoy utilizando una herramienta virtual, puedo dar la bienvenida a los estudiantes, generar siempre un espacio emotivo positivo, comunico el propósito de la sesión, puedo formular preguntas de saberes previos y anuncio que verá en el programa, en la tele o en la web a nuestros estudiantes, ¿no? Y recomienda que puedan escribir en su cuaderno las ideas más importantes de acuerdo al medio que utilicen. Después de la actividad de aprendizaje, el profesor puede utilizar el ticket de salida, el que hemos presentado, o el profesor anuncia que remite también los criterios que deben tener presente para que efectúen la tarea o el proyecto. Lo puede enviar a manera de autoevaluación, una ficha de autoevaluación para ver cómo tú vas a ir desarrollando esta evidencia, esta tarea que se te deja, ¿no? De acuerdo a la aprendida en casa. ¿Ya? Entonces, ahí, vamos a ir profundizando más. Hasta ahí, no sé si hay algunas preguntas en esta primera parte. Si estuviera algunas preguntas, podemos ir escribiendo en el chat, por favor. Podemos ir escribiendo, voy a ir a ver, leyendo algunos comentarios que ustedes han hecho, ¿no? A ver. Colegas, ¿estamos? Sí, estamos presentes. Sí, pues como he visto en los comentarios correctos, sí, pensé que no se estaba escuchando, ¿sí? Siempre me dan retorno, por favor. Bien, entonces, hasta aquí, colegas, miren cómo son estos tres procesos de la planificación y cómo nosotros tenemos que ir desarrollando técnicamente. Porque en un momento, este proceso de incertidumbre frente a esta pandemia va a concluir. Muchos nos dicen quizás el año 2022, 2021, si una de las cosas que estamos viviendo es que precisamente ya no sabemos qué se nos puede presentar, ¿no? Esas son las incertidumbres que se nos presentan, pero en un momento vamos a entrar a una etapa presencial, donde tendremos que ir. Lo que queda claro es que sí tenemos que partir de las necesidades, las demandas de nuestros estudiantes en función de lo que esperamos de ellos, y que ellos conozcan y vayan ganando autonomía. De que ya no podríamos hacer una evaluación porque te miro, porque creo, considero, reviso tu cuaderno, cuán bonito esté, sino en función a las evidencias que estén claramente establecidas, analizadas bajo ciertos criterios, que en este caso son los estándares y los desempeños. Y que todo aspecto que yo pueda aplicar ese cómo tenga que ver justamente con los materiales que voy a utilizar, cómo voy a incidir de acuerdo al contexto en el cual estoy, ¿no? Cómo voy a hacer adecuaciones o adaptaciones curriculares, por ejemplo, tiene que ver con todo este proceso, ¿ya? Muy bien, Duberly nos dice, la experiencia de aprendizaje o proyecto de aprendizaje reemplaza las unidades didácticas. Miren, no le pongas el IO, ¿no? Las experiencias de aprendizaje
es lo más grande, o sea, eso, ¿no? Que nos indica una experiencia, ¿qué es una experiencia de aprendizaje? ¿No? Son todos aquellos procesos que el estudiante vivencia a partir de que se plantea situaciones retadoras, complejas, que te permitan el desarrollo del pensamiento crítico, de la creatividad, además que te permitan interrelacionar, o sea, que cuando tú enfrentas una situación, ¿no? Para afrontar una situación necesitas movilizar las capacidades. Por lo tanto, el reto que tú vas a plantear tiene que ser un reto, pues, bien complejo, ¿no? No una tarea simple, ¿no? Ahí viene la tarea compleja. Y entonces, una de las maneras de presentar la experiencia de aprendizaje es el proyecto de aprendizaje. Otra podría ser el estudio de casos. Ahora, en lo que respecta a lo que manifiesta Duberly, reemplaza lo que podríamos decir, no la reemplaza, sino el abordaje curricular, en tanto documento curricular está ahí la unidad de aprendizaje. La experiencia de aprendizaje ahí es grande y dentro de eso yo puedo abordarla a partir de una unidad, de un proyecto, de un estudio de casos, ¿no? Puedo abordarlo desde esa perspectiva. Lo importante es que cuando tú hablas de experiencias de aprendizaje son todas aquellas que tú te vas a plantear, lo que va a vivenciar el estudiante, ¿no? Lo que va a experimentar, pero planteando situaciones retadoras, que en un momento le permita movilizar todas sus competencias, que le permita asumir escenarios de complejidad, pensamiento crítico, reflexivo, el aspecto también del desarrollo personal, ¿no? Entonces, la experiencia de aprendizaje es muchísimo más grande. Bien, vamos a Meli. A ver, vamos a admitir a algunos colegas, ¿ya? Supongo que están pasando de este lado. Vamos a admitir. Me están insistiendo bastante, veo nombrecitos. Los admitiremos, a pesar que tal vez no están como docentes Fortaleza, pero bueno, su insistencia vale de algo, ¿no? Luego, Nelly también nos dice cómo hacer este requerimiento en contextos donde no hay señal de radio ni internet. Sí, es cierto. Ahorita todavía estamos a Vilma, que me insistí toda la mañana. Vamos a admitir. Bien, bastante complejo, ¿no? En escenarios, Nelly, donde me dices no hay señal de radio ni internet, bastante complejo. La idea, por eso decía, esta pandemia nos está mostrando, nos está poniendo de manifiesto de cómo es que durante más de 30 años nuestros gobernantes no le han puesto énfasis en que realmente haya procesos de desarrollo coherentes con las características y las necesidades de los más. Y pues tenemos poblaciones o contextos donde nuestros niños para agarrar la señal de radio tienen que ir hasta el cerro, ¿no? O de internet. Y bueno, nosotros no, si es que en un lugar no llega, ahí no podríamos nosotros hacer procesos de, digamos, de retroalimentación siquiera, porque cómo vamos a recoger las evidencias, ¿no? Y bueno, ahí pues muchos maestros, verdaderos maestros, han tenido que ir a los mismos sitios para impartir clases, ¿no? Al ver que no llega ningún aspecto. Ahora, lo que se pretende también es que el Estado pueda dar solución, y hoy en día se ha dicho que a partir del tercer grado, ¿no? El cuarto grado, se va a tener ya las tablets, que no solamente es el recurso tablet, sino que conlleva toda una serie de recursos. Y por el otro lado, los gobiernos locales, sobre todo, ¿no? Son los que están haciendo los esfuerzos para poder proveer a sus estudiantes de internet. El Ministerio de Transportes también en ciertas zonas ha levantado las antenas de radio, ¿no? Las que eran de Radio Nacional, ¿ya? Y fíjense que acá nuestro director regional nos socializaba, nos compartió una experiencia que en un sitio X habían levantado una de estas antenas para que los niños puedan tener acceso, pero no veía el contento de los niños. Y les preguntaba por qué, mira, ahora ya vas a poder acceder para estudiar. Y los niños le decían, no, señor director, yo quiero mi tablet. Niñitos de primaria, ¿no? Primero, segundo, tercer grado. Y entonces eso suponía una profunda reflexión de que nuestros niños, ¿no? De esas zonas tan olvidadas, hoy en día saben de que para ser reconocidos, ¿no? Como ciudadanos y además para tener oportunidades en este mundo, necesitan acceder a las tecnologías. Y nosotros esperemos que desde el gobierno central,
los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Creo que los gobiernos locales en nuestro contexto de Puno, muchos de ellos sí se han manifestado, lo cual no está ocurriendo de repente con otras instancias regionales, ¿no? Entonces, creo que de esa manera se pretende, de alguna manera, bajar esta problemática que se tiene. Pero como lo dices, Nelly, o sea, nosotros desde lo que somos docentes, tenemos esa problemática, ¿no? Pero hasta donde nosotros podamos llegar, se llegará, porque más allá de eso, no podríamos nosotros, más allá porque nosotros no tenemos los recursos, nosotros no depende, sino más que exigir y que se pueda dotar a esas poblaciones de estos mecanismos. No podría hacer yo procesos de retroalimentación si yo no tengo evidencias de mis estudiantes, si yo no hago intervención también con mis estudiantes, ¿no? Bien. Hugo, nos dice Hugo López, está bien que el docente asista a su institución educativa. Creo que las normas están establecidas. Por eso decía, hay maestros que ellos mismos se han desprendido y han dicho, bueno, tengo esta preocupación. Las normas están establecidas. En este proceso de cuarentena también han estado establecidas. Y en ese sentido, en mi opinión, colegas, por encima de todo, creo que está el resguardar nuestra salud y nuestra vida. No estamos hablando de una enfermedad que lo podemos sanar fácilmente. Y ustedes saben, en nuestro contexto de Puno, recién estamos empezando, ¿no? Ese proceso de subida que ya lo han vivenciado otros contextos. Entonces, en mi opinión, si ustedes me piden una opinión, hay normas establecidas y cada uno, en mi opinión también, tenemos que garantizar, creo, optar por nuestra salud y nuestra vida, ¿no? Bien, bueno, hasta ahí creo las preguntas. No sé si hay alguna pregunta más respecto a la temática que hemos abordado hasta este momento, ¿no? Que son básicamente los procesos de la planificación, para ya ir entrando un poco ahora sí a cómo entonces hacemos el abordaje en Aprendo en Casa y cómo establecemos estos criterios de evaluación que sería esta segunda parte. ¿Ya? ¿No hay más preguntas, colegas? ¿Preguntas en el chat? ¿Más preguntas respecto a estos 3 procesos? A ver, voy a dar pase a 2 participaciones, ¿ya? 2 participaciones de manera que puedan de repente expresarse en cuanto a alguna pregunta o algún alcance propiamente de la temática que hemos abordado. ¿Mm? Ya, tengo más comentarios, a ver, me había quedado acá. Hugo, a ver, Ronald nos dice, usted menciona que las experiencias de aprendizaje pueden abarcar más que los proyectos de aprendizaje. ¿Cuál es la diferencia entre experiencias y proyectos de aprendizaje? En realidad, los proyectos de aprendizaje se involucran dentro de las experiencias. O sea, cuando hablamos de las experiencias, por ejemplo, las experiencias, ¿no? Las experiencias te permiten plantear vivencias de los estudiantes que tengan que ver con complejidades o con retos grandes. Pues cuando yo me planteo un proyecto de aprendizaje, pensando a la luz de lo que significa una experiencia de aprendizaje, digo, muy bien, ¿cuál es ese reto que me voy a plantear? Una cuestión así pequeñita, no compleja, no, me tengo que plantear complejidades y me tengo que plantear situaciones retadoras que en un momento el estudiante lo vivencia o lo va a vivenciar. Porque ¿para qué sirve? O sea, ¿para qué se forma el estudiante? Solamente por el conocimiento, no, el conocimiento es importante, ¿sí? Pero es para que él reúna cierto perfil y cuando esté en el escenario del contexto pueda desarrollar frente a una problemática que se presenta, un problema, pueda hacer uso de las diferentes competencias que ha desarrollado, ¿no? Entonces, para eso le sirve, para poder moverse en ese contexto, ¿ya? Entonces, por eso es que cuando uno piensa en un proyecto de aprendizaje, tienes que ir pensando, bueno, y este proyecto de aprendizaje, donde va a vivir una serie de experiencias, ¿no? ¿Cómo es que a la luz de esto hago que sean retadoras, que sean complejas, que te permiten el desarrollo del pensamiento crítico, de la creatividad, el desarrollo de tu persona, el que te movilice competencias, ¿no? En ese sentido, Luego, nos dice también otra colega, ¿me podría ampliar sobre la planificación inversa? Ya, creo que el ministerio no lo aborda, pero en cuanto a la planificación inversa, yo no parto primero por hacer mi planificación, sino, o sea, por estar en el presente, sino a partir
de qué es lo que yo espero, o sea, cuál es mi meta. Primero yo me planteo la meta, y a partir de esa meta, digo muy bien, ¿dónde estoy situado? Para yo alcanzar esa meta, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Ya? Antes no nos planteamos mucho la meta, sino a ver, ¿por dónde empiezo? O sea, no teníamos establecido claramente la meta. Hoy en día se da de prioridad a las metas, pero el Ministerio de Educación no prefiere hablar tanto de un proceso de planificación inversa. De hecho, cuando ustedes ven los procesos de planificación, estamos hablando de planificación inversa cuando hemos visto los tres procesos, ¿no? ¿Cómo podríamos revisar las evidencias en aquellos estudiantes que no tienen una cámara nítida? ¿A qué se refiere? O sea, cuando el estudiante se graba, ¿no? Ahí ya tendríamos que ver la nitidez, no la podríamos revisar si no está bien hecha, ¿no? Y que se nos dificulta para la revisión y retroalimentación. Quizás si ahí, Mary, tú tienes interacción permanente con el estudiante, habría que pedir que nos los pueda enviar, si no de repente a través, no sé cuál será el canal en el cual te comunicas, el medio por el cual te comunicas, si es WhatsApp, o si es plataforma, tratar de ver cómo se mejoran estos mecanismos, ¿no? Que tienen que ver más con la herramienta. Dice Ana Cecilia, si por la radio se trabaja por proyectos integrados, por la TV, ¿qué criterio integrador se está considerando? Si en las radios donde los colegas estoy viendo que están trabajando más de manera integrada, imagino que en los días en la tele también vamos a ir trabajando. Y creo que en este aspecto bastante se ha manifestado al Ministerio de Educación por qué cosas distintas en cada uno de los canales, ¿no? En este multicanal, ¿ya? Entonces ellos me responden que también están dando lugar que para quién está hecho radio, para quién está hecho TV y para quién es la web, ¿no? Pero en la realidad así no se presenta. Por ejemplo, en el caso de CIT, lo que ha ofrecido Aprende en Casa es en radio. Los profesores han venido trabajando en radio, incluso en contextos urbanos. ¿Ya? Pero cuando ya va pasando el tiempo, ya se va presentando, de primero a cuarto creo que en TV, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, cuando tú quieres integrar áreas, por ejemplo, estoy poniendo este caso, en radio se integra CIT, se integra comunicación, sociales, ¿cuál es la otra? Ahorita no recuerdo, 4 áreas. Y entonces ahí te pide que al final de todo este proyecto puedan sacar una infografía, ¿no? A partir de lo que aborda, del abordaje que hace cada una de las competencias de las áreas. Y entonces un profesor decía, pero en mi institución yo estoy trabajando con radio, en CIT, el de comunicación está trabajando con tele. ¿Ya? Entonces ahí ya no había posibilidad de que se planteara en radio, ya no había posibilidad de integración. ¿Ya? Entonces, esos son a veces problemas que se presentan porque no se ha podido llegar, o sea, por este mismo proceso, no se ha podido llegar de igual manera a todos, ¿no? O sea, digamos, ya sacamos CIT, ya tanto en radio, en TV y en web. Y cómo es que cada uno, determinando el escenario en que va a trabajar, de acuerdo a nuestros estudiantes, cómo vamos eligiendo alguno de los canales. No se ha podido establecer. Gladys nos dice, a ver, Efraín nos dice, maestra, ¿podría aclararnos con algún ejemplo entre experiencia y proyectos de aprendizaje? Más adelante de repente lo vamos a ver, colegas, no es ahorita motivo de ver, pero lo que sí quiero decirles es que el proyecto de aprendizaje en cuanto al CENEP tiene, digamos, es un documento curricular. ¿Ya? Ahora se está hablando bastante de experiencias de aprendizaje, como les manifiesto. Entonces, las experiencias de aprendizaje tienen ciertos criterios. Y a la luz de esos criterios es que podríamos ir construyendo. La experiencia de aprendizaje no se trata de esquematizar, colegas. No se trata de esquematizar y de decir, bueno, sino de qué elementos va teniendo esa experiencia de aprendizaje que se puede presentar como proyecto, que se puede presentar como unidad. ¿Qué elementos va teniendo? O sea, ¿qué criterios voy estableciendo? ¿No? Entonces, cuando hablamos de experiencia de aprendizaje, decimos, no, nos establecemos distintas actividades que hay que hacer para llevar adelante esa experiencia de aprendizaje. Entonces, si eso nosotros lo podríamos trasladar a la unidad o a algún proyecto, podríamos decir, bueno, y si la experiencia nos dice, en términos grandes, ¿no? Planteamos una serie de actividades para llevar adelante esas complejidades, ese reto, en una unidad, esas actividades están dadas por las sesiones de aprendizaje. ¿Ya? Están dadas por las sesiones de aprendizaje. A ver, Gladys nos dice, esta semana me he comunicado con una maestra que ha viajado
para atender a sus estudiantes de zona rural y se ha contagiado de COVID-19. Ella fue a salud al hospital y no la quieren atender. Ya pasaron 4 días y no llega a su casa por temor a contagiar a su familia. Es necesario que pongamos en peligro nuestra vida por querer garantizar la continuidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Creo que ya lo he manifestado. Es bastante lamentable lo que está pasando, y por eso yo decía, si a mí me piden mi opinión y en lo personal, yo creo que tenemos que garantizar nuestra vida y nuestra salud. Que esos son aspectos que nadie nos va a devolver. Entonces yo, donde sea, siempre voy a manifestar a los maestros y a los padres de familia, a todos, primero nuestra salud y nuestra vida. Eso es irreemplazable. ¿Ya? Entonces creo que ya lo he manifestado y lo lamento bastante por la maestra, pero a veces hay maestros que lo han hecho, o sea, que lo han hecho, hemos visto, ¿no?, en los medios de comunicación, el maestro fulano de tal, que fue a tal sitio, que es. Yo creo que ahí son decisiones personales, que en algunos casos se han medido y en otros no. Entonces yo más bien sí insistiría, colegas, de que nosotros más bien sí prioricemos por nuestra vida y nuestra salud, que tenemos una familia que ahí nos espera, que eso no lo vamos a poder recuperar si lo perdemos, ¿no? Nada más, colegas. Luego, también nos dicen, para realizar la retroalimentación necesitamos establecer los instrumentos y criterios de evaluación. En esta estrategia Aprende en Casa, ¿cómo se pueden establecer? Vamos a pasar recién, Duberly, a esta segunda parte, ¿ya? ¿Cómo evaluar al estudiante en este contexto? También lo vamos a ver recién. Recién estamos en esta primera parte de planificación. Ahora, en la segunda parte, vamos a pasar a lo que es establecer los criterios de evaluación y cómo establecer también los instrumentos de evaluación. Maestra Lucila, ¿cuál es la estructura de la unidad de diagnóstico y tiempo de duración? A ver, en la unidad de diagnóstico, ¿no?, si nosotros nos plantearíamos, digamos, para el próximo año, ¿no?, la unidad diagnóstica es la misma, la estructura, no estoy diciendo el formato, sino la estructura, los elementos que contiene son los mismos de una unidad diagnóstica, ¿ya? Es decir, igual, incluso el proceso de planificación es el mismo, es decir, yo tendría que establecer también cuáles son mis propósitos, ¿no?, cuáles son mis criterios de evaluación, fijándome los estándares y los desempeños y qué es lo que voy a hacer. Entonces, esa unidad diagnóstica se ha propuesto que podría tener una duración de 3 semanas a un mes, si es que yo no tengo insumos del año anterior, ¿no?, porque el profesor solo dejó notas, no dejó evidencias, etcétera, ¿no? Entonces, tengo que también hacer que los chicos vivencien, no es que yo tomo la evaluación y ya, ¿no? Pero sí, en esta unidad diagnóstica, de repente en comunicación, sí pensaría en integrar a través de una tarea auténtica, integrar las 3 competencias, ¿no? Para tener un producto, una evidencia de los estudiantes que me permita, a través de una rúbrica holística, poder determinar cuál es el nivel de desarrollo de la competencia. Cuando hablo de rúbrica holística, es porque el criterio que voy a establecer es el del estándar, que es más grueso, o sea, porque no necesito hacer tantas particularidades. En el proceso sí vamos a ir viendo ya las rúbricas analíticas, que son más específicas. En ese sentido, él tiene la misma característica. ¿Pero por qué le llamamos unidad diagnóstica? Porque necesitamos tener de insumos para ver cuál es esa demanda que tienen los estudiantes, sus intereses, sus necesidades, ¿no?, para poder yo formular propósitos. Entonces, si bien es cierto, al inicio del año tengo la unidad diagnóstica que me permite hacer la primera unidad, digamos así, ¿no? Digamos que esta unidad diagnóstica, en el caso de primaria, por ejemplo, la han llamado la unidad 0 en los inicios, ¿no? Y a partir de esa unidad 0 me planteo la unidad 1. Ya está. Nosotros llamémosle la unidad diagnóstica y a partir de eso me planteo otra unidad. Ya está. Ahora, pregunto, cuando tengo unidad diagnóstica, voy a llamarle primera unidad, ¿sí? Paso a la segunda unidad. Esta primera unidad se me convirtió ya en diagnóstica, porque yo no hago una planificación ahora de inicio a fin de año. Ya no, esto va a ser en la primera, en la segunda. Es tentativo lo que voy haciendo, por eso en la anual, cuando ustedes tienen, es tentativo, porque finalmente, unidad diagnóstica que me permite hacer la unidad 1, digamos. Lo que yo concluí en la unidad 1 ya se convierte en diagnóstica para la 2. Termino la 2, se convierte en la 3. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir viendo procesos de monitoreo, acompañamiento, viendo retroalimentación, dónde todavía están las debilidades, dónde están las fortalezas de mis estudiantes. ¿Ya? Entonces, por eso es que se da de esa forma. No podríamos tener una planificación rígida y decir, esto se cumple y esto se hace y esto no. Tengo que ir marchando a la luz de lo que me va dando los resultados de esta evaluación formativa.
¿no? De este proceso de monitoreo y acompañamiento por los estudiantes, ¿ya? Entonces, eso solamente para ver unidad diagnóstica que en algún momento ustedes de repente lo van a trabajar al próximo año, o sea, cuando el escenario sea un poco más distinto. Y de hecho, colegas, ahora cuando nosotros vamos aplicando el Aprendo en Casa y vamos haciendo procesos de retroalimentación, de hecho ya estamos recogiendo cuáles son las fortalezas y debilidades de nuestros estudiantes. No solamente cuando hago el análisis de evidencia individual, sino cuando hago el análisis global de las evidencias. Es decir, cuando, digamos, yo puedo hacer una retroalimentación de todo el grupo viendo cuáles son, digamos, las fortalezas y las debilidades que se comparten, y a partir de estas debilidades, cómo yo voy dando procesos de retroalimentación. Obviamente también de sus fortalezas, para que conozcan, ¿no? ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Bien. De alguna manera el trabajo se hace más tedioso debido a que algunos estudiantes ven TV, algunos escuchan radio y otros web, y algunos a la siguiente semana deciden cambiar. Sí, pues, ¿no? A ver, miren, ahí los profesores han utilizado estrategias y estrategias, ¿no? Claro que lo pertinente es que si yo tengo un aula, digamos, de 30 estudiantes, 20 tienen acceso a tele y 10 a radio, pueda trabajar 2 grupos, ¿no? Se hace muchísimo más tedioso, porque ahora con esta característica de que yo tengo que responder, ¿no?, a la centralidad del estudiante y al contexto en el cual está. Si su contexto obedece a que no tiene TV, solamente radio, tengo que responder a eso. Y hay maestros que están haciendo, o sea, están siguiendo la secuencia de radio y de TV, ¿ya? Entonces, obviamente se complica más porque las evidencias, los procesos, la competencia que en cada uno pone no están pues a la par, son distintas las actividades, ¿no? Algunos maestros que por ahí han dicho bien a los chicos, no, miren, algunos ven TV y otros radio, y a todos me van a ver radio. Entonces, ahí yo pediría a ustedes, a ver, que ustedes analicen si es así, ¿no? Entonces, algunos maestros dicen, es que ya con eso puedo hacer una mejor intervención porque todos van a escuchar radio, y a partir de eso, vía WhatsApp, yo empiezo a enviar las fichitas, empiezo a enviar la retroalimentación, ¿no? Entonces, todo depende de que ustedes tomen la decisión más acertada, siempre poniendo en el centro a los estudiantes. Sabemos que en este proceso, pues las tareas están bien fuertes para los maestros, ¿no? Pero que tampoco las actividades son, digamos, todos los días como si estuviéramos en un proceso presencial, ¿no? Porque la educación a distancia no puede ser réplica de la presencial en cuanto al número de horas, y eso también está establecido, ¿no? William nos dice, maestra Lucila, hay instituciones que no están trabajando con todas las áreas. ¿Cómo se va a hacer la evaluación de las áreas no consideradas? Se tiene que considerar todas las áreas. Miren, hasta ahorita el área que no ha estado considerado ha sido inglés, ¿no? Pero ya inglés también ya entró. Ahora, no todas las áreas están consideradas en todos los medios. Porque hemos dicho, la estrategia Aprende en Casa es multicanal, ¿no? Está en todos los canales. Les hablo, por ejemplo, de CIT. En el caso de quinto, solamente radio. En el caso de ciencias sociales y así, ¿no? Entonces, a ver, son ya las formas en que la estrategia Aprendo en Casa está entrando, y frente a eso nosotros cómo vamos haciendo los procesos de contextualización. Por ejemplo, ¿no? No deben problematizarse tanto, colegas, en alguna oportunidad, ¿no? Un colega de sociales decía así, y ahí digo, no deben problematizarse. ¿Por qué? Porque decía, en esta semana no ha salido a las clases de sociales. ¿Y qué va a hacer el maestro? Están llamando a los maestros porque ¿qué van a hacer? Y entonces decía, ¿por qué se desesperan? Porque entre llora y como está, pues no tenía esa semana programada. O sea, de hecho tenía una semana sí y otra semana no, ¿no? Y entonces, no había que hacerse problema porque lo que se estaba viendo era la cantidad de horas que el estudiante podía estar expuesto, en este caso a TV, el caso era de TV, ¿no? ¿Ya? Y lo otro era que si esta semana no está programado para mí, yo como docente de ciencias sociales tendría que hacerme un mundo. No, hay tanto por trabajar. De la anterior sesión, hay tanto por trabajar, por seguir haciendo procesos de énfasis, de contextualización. Díganme si los procesos de retroalimentación no nos demandan mucho tiempo. Puedo seguir haciendo procesos de retroalimentación. Y además, hay un aspecto que estamos descuidando muchos maestros, que es ese acompañamiento del aspecto socioemocional.
¿no? Que nosotros en la parte de planificación, en un momento les voy a presentar el ejemplo, lo estamos considerando. O sea, no basta que tú como docente, digamos, en comunicación te centres, hay que producir este texto y tienes que hacer de esta forma y etcétera. Y el lado de sus emociones, nuestros estudiantes de la secundaria, esos chicos que están, que les gusta vivir, andar entre pares, ¿no? En este proceso de crecimiento, ¿no? Imagínense en sus casas. Entonces, ahí tenemos que dar soporte socioemocional y también hacer énfasis en los aspectos del cuidado ante la salud, ¿no? Ante la COVID, ¿ya? En este escenario en que incluso los papás, muchos papás ya están saliendo a trabajar, ¿no? Porque ya no estamos en cuarentena, seguimos en emergencia, pero ya progresivamente están saliendo a trabajar. Entonces, ¿cómo son esos cuidados que debe tener y cómo también ese soporte emocional hay que brindarle, ¿no? Porque antes estaba con la familia ahí, no voy a decir con papá, mamá, porque, bueno, las familias no siempre son en ese escenario, más papá y mamá, pero digamos en la familia, y ahora de repente ya no todos, ¿no? Entonces, decía, no había que desesperarse, ¿no? Sino habría que seguir haciendo esos procesos de retroalimentación, los procesos de acompañamiento de sus emociones, ¿no? Del cuidado ante la COVID. O sea, hay tantas cosas para seguir trabajando con los estudiantes, ¿no? Porque obviamente en este escenario la educación a distancia que se está dando no podría ser una réplica de lo que se hubiera dado en la fase presencial. Y finalmente, si ustedes mismos me dicen, y yo estoy de acuerdo, y también opino que hay que priorizar la salud y la vida, entonces pongamos en una balanza si lo que queremos es avanzar por avanzar y estresar a nuestros estudiantes que son adolescentes, cansarlos, ¿no? O ponemos de prioridad también su salud mental, sus emociones, ¿no? Eso habría que ver. Y ahora, este año no es recuperable, ¿no? O sea, no va a ser recuperable, pero sí creo que yo iría por el hecho de que nuestros estudiantes están aprendiendo muchísimo con esto. Y si nosotros hacemos un buen acompañamiento, mucho mejor. No se trata solo del área de comunicación, se trata en su conjunto, ¿no? Bien, después, ¿qué más? Tengo ahí dos últimos comentarios. Ya hemos hablado sobre la unidad diagnóstica. Dice que dada la complejidad que implica planificar, respetando los 3 procesos de planificación, ¿cuán pertinente es empezar por el primer proceso? No, en realidad son procesos que se dan de manera conjunta, ¿no? A ver, por ejemplo, cuando tú hablas de un proceso de poder ver los propósitos, dime si no te estás fijando ya en los criterios que tienen relación, y también al mismo tiempo no te estás fijando en el cómo lo vas a hacer. O sea, por eso no son procesos primero, segundo y tercero, por eso está presentado de esa forma. ¿Ya? Por eso está presentado de esa forma y son recurrentes al mismo tiempo. ¿Ya? Son recurrentes al mismo tiempo. Por una cuestión metodológica hemos ido explicando una por una, pero cuando tú empiezas a planificar, ya estás pensando, ¿y cuál sería la evidencia? Estás presentando incluso el escenario, estás ya pensando en el todo. ¿Con qué situación significativa? Por eso es que cuando en otros escenarios me preguntan y me dicen, profesora, ¿primero es el propósito o primero es la situación significativa? O sea, primero es el huevo o la gallina, una cosa así. No. Tú tienes que empoderarte cuáles son las competencias y tienes que ir presentando también cuál es el escenario en el cuál es el reto que le vas a dar a la situación significativa. Entonces vas pensando en el todo, ¿ya? Por una cuestión de poder explicar, hemos dicho el primero, el segundo, el tercero, pero no está presentado de manera lineal, ¿no? Miren la forma como está presentado, ¿ya? Y finalmente, evidencias tangibles e intangibles. Es decir, las evidencias, por ejemplo, si yo tengo como producto un texto, ¿no? Yo puedo ver el texto, puedo una maqueta, por ejemplo, bastante tangible, pero cuando yo hablo de una evidencia que tenga que ver, por ejemplo, en el plano de la oralidad, no es tan tangible, ¿no? Pero ahí yo voy rescatando, a partir de lo que produce, voy viendo cómo se van presentando estos criterios y cómo se va evidenciando el aprendizaje, ¿no? Como el desarrollo de la competencia. Bien, colegas, hasta aquí son 9:58, 10 de la mañana. Vamos a dar 10 minutitos para que un poco ustedes se refresquen, se paren, suelten un poco los músculos. 10:10 estamos retornando con el segundo tema que va a ir complementando bastante lo que ustedes están pidiendo, los criterios
y los instrumentos de evaluación, ¿no? Y cómo a partir de estos vamos abordando lo que son los procesos de retroalimentación, ¿ya? Entonces, 10 minutos, colegas, 10 y 10, no nos movemos, no nos retiramos de la sala, solamente que 10 minutos, tómense un cafecito, un matecito, no sé, vayan a los servicios, ¿ya? Entonces, movámonos un poquito ahora que estamos con bastante frío, ¿ya? 10 minutos, 10 y 10, retomamos, colegas. Gracias. Tengo un blog para el baño después, no quiero que me digan eso, que 10 y 10 por volver a que tienen 10 minutos para ir al baño. Y el refrigerio lo... Bien, entramos en refrigerio.